Y mucho de lo que vamos a ver, ustedes seguramente ya lo están haciendo, pero de otra manera. Es muy importante que generalmente damos por hecho que en psiquiatría, como no tenemos que hacer como exploración de primera vez o algunos otros aspectos que es la relación física, sí hay que tomar en cuenta que estos aspectos no los tenemos que dejar de lado. Entonces, hay dispositivos, desafortunadamente el costo de los dispositivos todavía es caro y luego Perdón, es que... Sorry. ahí está, ya. Y después de los aspectos finalmente de la revisión de casos clínicos, si no hacemos adecuada, pues vamos a tener ahí cierta responsiva porque finalmente damos medicamentos, ¿no? Y eso no nos exime de... Espérenme, que todavía están entrando. Y yo sé que con la lluvia de pronto tienen problemas por la red. Bueno, entonces, de telepsiquiatría es dentro de la especialidad de telemedicina. Telemedicina es la práctica médica a distancia. Y dentro de México, desafortunadamente, lo único que está reglamentado es la interconsulta entre profesionales de salud. La única norma que existe para telemedicina es la interconsulta con un médico de primer nivel a un médico de segundo o tercer nivel, que hace interconsultas por videoconferencia y donde la responsiva es finalmente el médico que está con el paciente, y lo que ocurre es que el médico de segundo o tercer nivel solo da una sugerencia. Es decir, al final que finalmente decide no aplicar esta consideración es el médico que está con el paciente, pero no es como lo estamos usando actualmente, que es directamente el paciente y el médico. Eh, los mismos aspectos que tiene la consulta del médico van a ser los mismos pacientes, los mismos aspectos que va a tener también en la consulta de telemedicina. ¿Qué quiere decir? Expediente clínico electrónico va a ser lo mismo que la norma de expediente clínico, con toda la información completa, los aspectos de confidencialidad, manejo de datos también, y el problema es que necesitamos una estructura para adecuar esta parte tecnológica a que cumpla con la norma. Es por eso que, por ejemplo, dar consultas por WhatsApp o dar consultas por incluso Zoom, y yo entiendo que de pronto lo hagamos porque es mucho más fácil, a veces tiene ciertos problemitas en cuanto a la confidencialidad o el manejo de información. Y también el hecho de que de pronto no tengamos la certeza de que el paciente, por ejemplo, esté o no grabando lo que estemos diciendo y al revés, ¿no? Son aspectos que finalmente uno considera que es de buena fe, tanto la consulta, pero hay que tomarlo en cuenta y cuidar mucho los aspectos que estamos manejando dentro de la consulta en línea. Entonces, la telemedicina no es nada más teleconsulta. La telemedicina puede ser teleauscultación, es decir, tomar signos vitales, tomar eh, fotografías, tomar clases en línea, esto que estamos haciendo de teleeducación en áreas de telemedicina, y generalmente se considera dar atención médica por la OMS, donde la distancia es un factor crítico y que para ello cualquier profesional de la salud que utiliza tecnología de información y comunicación para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y lesiones. Y esto incluye también investigación, evaluación y educación continua de los proveedores de la atención médica, que es un poquito lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, ahorita estamos haciendo telemedicina, tomando en cuenta que esta es parte de su educación continua, bueno, su educación formal como residentes. La primera aspecto de telemedicina fue finalmente con el electrocardiograma, donde Hintove, que finalmente lo realizó a 1,5 kilómetros de distancia,
de tomar el registro de dónde estaba la persona. Ese es el primer ejemplo de telemedicina. Y la telemedicina tuvo un gran boom al inicio por la medicina aeroespacial. Uno de los grandes pendientes de los viajes al espacio era cómo recibirían atención médica si lo requerían las personas que viajaran, y mucho del desarrollo de telemedicina tuvo que ver precisamente con esto de no llevar a todos los especialistas, sino cómo vamos a hacer la interconsulta. Y la primera de las videoconsultas fue en 1959 en Nebraska, donde se estableció la primera videoconferencia con fines médicos, y finalmente el Hospital General de Massachusetts con el aeropuerto de Logan para formar interconsultas. Entonces les comentaba que a partir del 85 la gestión de desastres de la NASA estableció también telemedicina, y desde el 97 hay un convenio para realizar telemedicina con la NASA. Entonces pueden ver que esto más bien surge con la medicina aeroespacial, que era no nada más la interconsulta, sino mucho de la cirugía robótica, que luego vamos a ver un poquito en medicina translacional, toda la creación del robot Da Vinci o robots que son robóticos, en donde un cirujano puede operar a la distancia, tiene como fin llevar la atención fuera de donde puede estar el cirujano, ¿no? Y como les comentaba, vamos a tener que hay diferentes servicios de telemedicina. Esto es muy importante. La telemedicina no es nada más la videoconsulta donde yo veo no, es incluso teleconsulta, una parte de telemedicina, la telederivación, que sería como verlo a interconsultas a distancia, cuando yo mando un resumen por computadora, por email, por donde quieran, a otro hospital de tercer nivel para que me valoren un paciente, en realidad es una telederivación. Eso quiere decir que finalmente no voy a desplazar al paciente, sino que pido la consulta con sus datos. También es ofrecer servicios de enfermería a pacientes distantes. Esto tiene que ver con signos vitales, cuidados, aplicación de medicamentos. La verdad es que eso está ya muy avanzado. Los servicios de terapia intensiva es un buen ejemplo, donde están todos los monitores y la enfermería está viendo, y también se puede aplicar medicamentos a distancia. Esto se desarrolló mucho con el COVID. Dar medicamentos, cuidados farmacéuticos en pacientes que no tienen acceso a cuidados farmacéuticos. La telerehabilitación, especialmente pacientes que pueden recibir por videoconferencia los servicios para hacer rehabilitación, tienen mucho que ver con esto. Y alguno que es todavía mucho más avanzado es a ofrecer con robots a distancia la rehabilitación. Telepsiquiatría, como les digo, es un ejemplo de telemedicina, especialmente en áreas que no tienen acceso físico al servicio de psiquiatría. Teleilustración es un poquito de dar clases a distancia, y también orientación a otro médico. Es como mandar la foto y decirle, oye, esta imagen, esta radiografía, no la foto, sino el DICOM, la imagen con todos sus aspectos a alguien más para que nos dé orientación. Teleconsuelo es un poquito lo que se hacía del COVID cuando daban videoconferencias de psicólogas, tanatólogas para pacientes o familiares que estaban en una situación de despedida. La monitorización, y también transmisión de estas instrucciones para cambiar cierto tipo de indicaciones a los pacientes. Por ejemplo, la teleconsulta generalmente lleva telereserva, que quiere decir que yo hago a distancia mi reservación de espacio. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones ya para los médicos donde pueden llevar su agenda. Y eso es justo parte de telemedicina. Teleadministración es manejar presupuestos a distancia, y lo que estábamos viendo ahora mismo, que es el aprendizaje, teleformación y los exámenes a distancia, por ejemplo, es también telemedicina. Como les decía, la telemedicina en el contexto jurídico debe tener un profesional de salud responsable al lado del paciente. Lo que hacemos de ver pacientes directamente
Es alegal. ¿Qué quiere decir? No está prohibido, pero tampoco está legislado. Y lo que se da por hecho es que tiene que seguir exactamente los mismos principios que una consulta presencial. Y las prácticas directas entre médico-paciente por medio de dispositivos se consideran más una orientación médica. Es decir, si veo al paciente, le digo, pues puede tomarse esto, le sugiero esto, pero no entraría en la parte de indicación porque no tenemos la exploración completa. Y la otra que tenemos dependiente, la prescripción de medicamentos aún para especialmente medicamentos controlados, es forzosa la firma autógrafa del responsable médico. Hay ciertas cadenas de farmacia que ya están permitiendo tener como, especialmente para sus médicos que dan orientación, una firma electrónica que ellos tienen, por ejemplo, San Pablo, donde el médico de su red firma y así le pueden surtir el medicamento. Pero aún eso no está legislado y obviamente las para medicamentos privados, para medicamentos controlados especialmente, sí se requiere la firma y ese es un camino que idealmente va a ir, yo creo que el próximo sexenio, de que ya se den recetas digitales que sean válidas y que estén firmadas por el médico y que se surta de la farmacia directamente al paciente. ¿Cuáles son las normas que tienen que ver con telemedicina? La norma 1, que es todo lo que tiene que ver con cómo se debe dar un medicamento. La 4 del 2012 son los expedientes clínicos. Esta tienen que ya sabérsela, seguro ya se la saben. La norma 5 es los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento que tienen que tener un establecimiento o consultorio. La 16 tiene que ver con medicina especializada y aquí es importante porque hay ciertos requisitos para cada especialidad. La norma 24 son los sistemas de información de registro electrónico para salud. La norma 35 tiene que ver cómo se maneja la información en salud y la norma 241 del 12 es para la fabricación de dispositivos médicos. ¿Por qué revisamos un poquito las normativas? Nada más se las menciono, porque resulta que dentro de esta normativa hay características que hay que cuidar, por ejemplo, para teleconsulta. Entonces, resulta que la comunicación clínica, finalmente, tenemos ventajas de la comunicación en telemedicina. Generalmente eso nos puede permitir aumentar nuestra disponibilidad, el que el paciente tenga menos costos en la atención, pero finalmente hay que tomar en cuenta que hay puntos éticos que nos van a hacer que debamos de tener más cuidado con cómo salvaguardamos ciertos aspectos de información y el respeto que tengamos sobre los espacios de las demás personas, ¿no? Generalmente hay comunicación que necesito que sea presencial para notarlo, que dentro del comportamiento, dentro de la conducta, que no voy a ver a lo mejor en la pantalla, ¿no? Generalmente hay consecuencias legales con el responsable que atiende al paciente y no es tan fácil transmitirles la destreza médica eh, de alguna manera por videoconferencia, que es lo presencial, obviamente. Y además, cuando estamos haciendo teleconsulta y hay otro especialista con el paciente o médico general, queda a veces de pronto puede llegar a un estado de confusión de quién es el responsable, porque el médico general que está con el paciente haciendo la interconsulta puede decir, es que el especialista me dijo que hiciera eso. Y si le pasa algo al paciente, la responsabilidad, él podría decir, es que yo no solamente seguí la indicación, por eso claramente se manejan como sugerencias. Muy importante, el consentimiento informado para la licitación de consulta se tiene que mantener. Hay un consentimiento informado escrito por paradójico que se vea, donde el paciente firma para la teleconsulta. Esto es por la normativa que hay de interconsulta como tal. Y aspectos que hay que considerar, la exploración física, su ausencia. Vamos a ver que cada vez la tecnología nos ayuda un poquito a mejorar la exploración física. Todavía hay espacio para
crear muchos más dispositivos, pero podemos tener ya kits para tomar por lo menos signos vitales. Se considera entonces una orientación médica, pero si el médico en cualquier momento dice, tómese esto, yo le consulta. Entonces, así literal, las palabras tienen que ser muy claves en ese aspecto. Y generalmente la que adopta más telemedicina actualmente es la práctica privada. En los servicios del sector salud, generalmente hay lo que sería telemedicina, pero como interconsultas. Por ejemplo, Centro Médico tiene su consultorio de telemedicina que nada más hace interconsultas. Y puede minimizar problemas de atención de salud urgentes al no tener toda la perspectiva del problema. Hay dos tipos de telemedicina, en tiempo diferido y en tiempo real. En tiempo diferido es, por ejemplo, si yo mando el expediente, el resumen, y espero a que el tercer nivel me revise el expediente y diga si puede mandar al paciente o no es necesario y me manda ciertas indicaciones. Eso también se llama asincrónico. Si ustedes ven la grabación después, y no este momento porque están en guardia, es clase asincrónica porque es en tiempo diferido. Y los que están ahorita en tiempo real, finalmente lo estamos haciendo sincrónico. Eso se llama telemedicina asincrónica y sincrónica. Y generalmente para psiquiatría la más usada es en tiempo real, ¿no? Finalmente estamos haciendo entrevista e interactuamos en ese momento con el paciente. La telemedicina, entonces les decía, es no nada más verlo por Zoom o por WhatsApp y ya está, no. En realidad incluye, y esto te va a hacer cada vez un poquito más de requisitos, dispositivos para explorar al paciente. Eso incluye una cámara para explorar al paciente, estetoscopio digital, oftalmoscopio, endoscopio, bueno, dermatoscopio y endoscopio que se pueden utilizar durante la consulta. Esto vamos a ver un video. Déjenme, les comparto el video, que es como maneja en el IMSS la telemedicina. Déjenme un segundito. Vamos a ponerle pausa, lo pongo grande y le pongo compartir. Con el equipo de telemedicina. Entonces, este es el equipo de telemedicina del IMSS. Sabemos que se está familiarizando con el equipo de telemedicina. Por eso le invitamos a ver el segundo tutorial sobre los dispositivos médicos que tendrá a su disposición para ofrecer teleconsulta. Estetoscopio digital, encendido y conexión. En el carrusel de dispositivos médicos, haga clic en el icono de estetoscopio. Este aparecerá en color rojo, indicando que está desconectado. Enciende el estetoscopio presionando el botón encendido. En la pantalla del dispositivo aparecerá el icono de Bluetooth parpadeando. En la interfaz, haga clic en conectar. Al estar conectado, el icono del estetoscopio cambiará a color verde. Finalmente, en la pantalla del dispositivo se mostrará la leyenda luminosa, comprobando la conexión. Filtro. El estetoscopio digital tiene un filtro de sonido. Aparecerá como una campana en la pantalla del dispositivo. Para cambiarlo, presione el botón campana en el estetoscopio. Para frecuencia pulmonar, seleccione la parte inferior. Frecuencia pulmonar y cardíaca, seleccione por completo el icono. Frecuencia cardíaca, seleccione la parte superior. Volumen. Para controlar el volumen del estetoscopio, presione los botones más o menos en el dispositivo. Grabación de audio. Realice la exploración y cuando esté listo, grabe. Asegúrese de tener seleccionado el estetoscopio en interfaz. Haga clic en herramientas ubicado en la parte inferior izquierda del carrusel. Aquí seleccione grabar.
En la interfaz aparecerá un cronómetro y 2 iconos. Para grabar, use registrar, mientras que para detener la grabación, use parar. Al terminar la grabación, aparecerá el archivo de audio en la parte derecha de la interfaz, representado por el icono estetoscopio. Si lo quieres quitar, selecciónelo. Cambio de batería. Quite la tapa girándola lentamente en sentido contrario de las manecillas del reloj. Inserte una pila nueva con el polo positivo hacia afuera. Vuelva a insertar la tapa de la pila girando hasta que quede. Recuerde, el estetoscopio se conecta vía Bluetooth. El material grabado podrá ser escuchado por el personal médico simultáneamente. En teleconsulta, los archivos se comparten en tiempo real. Si necesita escuchar mejor el audio, conecte unos audífonos. Cámara de inspección o multipunto. Acople de lentes y encendido. Seleccione y acople el lente deseado. Asegúrese de hacer coincidir las marcas de alineación de la cámara y el lente. Tome el lente y dé un giro en el sentido de las manecillas del reloj. Conecte el cable de video a la cámara y a una de las entradas de video ubicadas en el área de conexiones de gabinete. Encienda la cámara con el botón ubicado en la parte superior izquierda. La pantalla del dispositivo aparecerá en blanco y después el logo de la marca. Para quitar el lente, denle un leve giro en sentido contrario a las manecillas del reloj. Captura de imágenes. En el carrusel de imágenes, seleccione el dispositivo con el que tomará la imagen. Tome la cámara y enfoque la imagen a capturar. Congele la imagen oprimiendo el botón OK ubicado en la base de la cámara. La imagen aparecerá inmediatamente en la interfaz. En la interfaz, sección de dispositivos médicos, haga clic en herramientas. En la sección herramientas, seleccione Snapshot. Haga clic en Snapshot para capturar la imagen. La imagen se agregará en la parte derecha de la interfaz. Si desea visualizarla, haga clic en Imágenes. Luz. A fin de tomar una imagen de mejor calidad, la cámara tiene integrada una luz que puede regular por medio de los dos botones ubicados en la base. Batería. Al usar la cámara, estará encendida una luz azul. Cuando la batería esté baja, esta parpadeará, por lo que deberá colocarla en el módulo de carga. Mientras esto sucede, cambiará a naranja. Cuando la batería esté totalmente cargada, se apagará. Recuerde, los dispositivos conectados transmiten y comparten datos en tiempo real. Solamente se suben los archivos para intercambio de información. No se guardan en la nota negra. Si desea guardar los archivos, el procedimiento se explica en el sector clínico del manual visual. Muy bien. Este es una versión viejita, ya la nueva versión de Lumed. Lumed es uno de los principales proveedores del IMSS, en realidad. Y justo lo que están viendo es lo que yo les rentaron, porque es una renta. Resulta que Lumed además tiene y junto con Everest tienen un expediente clínico electrónico que rentan el servicio. También rentan estos aparatos, por ejemplo, pueden darlos como incomodato, te cobran como $400 y de todas maneras tienes que rentar el uso de la plataforma. ¿Por qué? Porque la plataforma de lo que acabamos de ver es una plataforma que cumple con la norma de expediente clínico electrónico y con la norma de teleconsulta, y incluso hay un kit que es todavía más chiquito para paciente. Si no hubiera médico, el kit de paciente tiene también cámara, tiene también para otoscopio, tiene también para oftalmoscopio, ¿no? Un pequeño sensor para electrocardiograma, y lo que puedes escuchar es la frecuencia cardíaca, escuchar más o menos, el paciente tiene como indicaciones de dónde ponerse la entrada de sonido para que tú puedas explorarlo entre comillas, y también puede tomarse la temperatura, también puede explorarse la garganta como si se acercara a un celular. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la configuración de privacidad está hecho para usarlo en su plataforma y que no tenga riesgo de que la imagen en la nube o algo se difunda, ¿no? Estos eran las primeras digamos,
todo lo que requerían para hacer telemedicina. En esto, lo que el carrito tenía era una cámara, una televisión para ver, o un monitor para ver lo que se proyectaba, el teclado, el acceso al expediente clínico electrónico, y ya actualmente lo que es una cosita chiquita como una cámara pequeña y que ya incluye todo eso. ¿Cuál era? Y el IMSS todavía tiene contrato con Lumed precisamente para ofrecer teleconsulta. Entonces, la teleconsulta, como la conocemos, en realidad está cortita. Lo que tendríamos que hacer es hablar con el paciente en el entorno expediente clínico electrónico, ahí tener acceso a sus estudios y a la vez pedir que explore frecuencia cardíaca y todo lo que ya vimos. Entonces, es importante que esto lo consideren como un aspecto al que vamos a llegar en la teleconsulta, porque efectivamente sí se ha avanzado en dispositivos médicos para explorar al paciente a distancia. Mucho de lo que entonces tenemos es que la teleconsulta yo creo que va a ser un boom, no creo que sea algo que quede ahí pendiente, pero sí hay varios retos. En el Programa Nacional de Salud se considera tres grandes problemas, que es expediente clínico electrónico interoperable, que quiere decir que sea el mismo expediente para todas las instituciones de salud y que puedan verlo diferentes médicos con todos los estudios, con todo lo que implica. Hacer telemedicina con la exploración física como vimos, es decir, tener todo lo que son aparatos y dispositivos a distancia para que podamos explorar al paciente, además de la historia clínica y todos los aspectos que son necesarios. Y algo que es importante, el marco jurídico. ¿Quién es la responsiva? Hasta el momento, cuando hacemos una teleconsulta, como la conocemos, se parece más a una orientación médica, y una orientación médica, siempre y cuando no demos una indicación, como haga esto, genera menos responsiva que si hacemos una consulta con, y se va a tomar esto y esto y esto, porque entonces el momento en que tú haces eso, ya generas una responsabilidad con el paciente y eso implica todas las complicaciones que pudiera llegar por las indicaciones que tú le das, y eso es importante porque es la misma responsiva, ¿sí? Entonces, si nosotros damos una indicación, aunque sea por WhatsApp, ay, ¿qué hago, doctor? Me siento, sí, ¿qué hago? ¿Me tomo esto? Y usted dice, sí, pues ya eso implica, es como si diéramos una consulta, y si le pasa algo al paciente por nuestra indicación, es toda la responsabilidad que si lo viéramos en el consultorio, y hay que considerarlo entonces como acto médico. Eso es muy importante y lo vamos a ver después, con los aspectos legales. Entonces, esto es más que nada para que tomen en cuenta que telemedicina no nada más es estar con el WhatsApp en videollamada y decir, ya cumplí. No, porque sí hay una normativa que tenemos que regirnos. Y eso es muy importante. Luego vamos a ver, creo que el aspecto legal va a quedar más claro sobre la necesidad de llevar un expediente clínico electrónico. Es costos, hay que rentar finalmente tanto el expediente clínico electrónico como el sistema, pero lo que nos permite es tener cierta seguridad sobre el manejo de información, sobre cumplir con la norma de consulta clínica. Muy bien. ¿Alguna duda de lo que vimos hoy? Ok, nada más a ver si, deja saco su lista. ¿Quién de ustedes, y ya son R4, entonces estoy por hecho de que ya están dando, bueno, déjenme tanto, de que muchos ya seguramente de alguna manera están dando teleconsulta? ¿Cuál es el